Vamos al ejemplo 3. Aquí también estamos trabajando con recursos dinámicos. El ejemplo dice, en un punto denominado bodega 1, en un patio de maniobra se colocan 400 contenedores de 2 toneladas al inicio del día. Estos contenedores deben de ser transportados hacia dos lugares, bodega 2 y bodega 3, en donde se depositan para su posterior operación. El 40% de los contenedores se envían a la bodega 2 y el resto a la bodega 3. Debido a su tamaño, una grúa debe realizar el movimiento entre las bodegas. La distancia entre la bodega 1 y la 2 es de 40 metros y entre la bodega 1 y la 3 es de 50 metros. La velocidad de la grúa cuando viaja sin contenedor es de 50 metros por minuto y con contenedor es de 20 metros por minuto. El tiempo para elevar el contenedor es de 40 segundos y para depositarlo de 50 segundos. No hay que simular el sistema. Entonces, primero vamos a definir las tres localizaciones que son bodega 1, 2 y 3. Entidades, que es el contenedor. Los arribos, que serán los contenedores que arriban de inicio hacia la bodega 1 inicialmente. Entonces, aquí de la bodega 1 van a llegar contenedores que se van a desplazar hacia bodega 2 y hacia bodega 3, con ayuda de una grúa. Bueno, vamos a programar. Entonces, primero lo que tenemos que realizar es definir las tres localizaciones que van a ser las bodegas 1, 2 y 3. Vamos a las tres localizaciones. Son tres bodegas. Entonces aquí, bueno, no hay nada que se parezca a una bodega. Bueno, vamos a decir que van a ser estas. Una primer bodega. Otra bodega de acá. Y bueno, entonces vamos a tener bodega 1, 2 y 3. Para seguir el mismo orden que está establecido en nuestro layout de los apuntes, vamos a nombrarlas de acuerdo a ese orden. Bodega 1 va a ser la del medio. Bodega 2 va a ser la del lado izquierdo. Y la bodega 3 la del lado derecho. Y vamos a ponerles nombre. Ahí están. Entonces ahora vamos a dar de alta la entidad que va a ser un contenedor. Un contenedor pues ha de ser lo más parecido a un contenedor. Vamos a poner este. Un contenedor.
Y bueno, antes de seguir con el resto, aquí en las localizaciones hay que colocar que tienen una capacidad infinita. Entonces vamos a colocarle esa capacidad. Aquí todos tienen una capacidad infinita, porque si le dejamos el uno ahí solamente van a admitir un contenedor y van a estar limitados a esa cantidad. Solamente será uno y lo demás lo dejamos así como está. Muy bien, ahora sí vamos a definir los arribos. Will arrivals y arribarán contenedores de inicio a la bodega 1. ¿De cuántos en cuántos? Dice el problema que de 400 a partir del momento 0. También llegarán de manera o con ocurrencia infinita y con la frecuencia de 1 cada día. Bueno, los 400 contenedores llegarán en esa cantidad cada día. Entonces le coloco aquí 1 DAI. Después vamos a crear la ruta y los nodos, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a la opción de Path Network. Aquí. Y vamos a activar la ventana de edición para definir la trayectoria en donde se va a mover el recurso. Entonces vamos aquí a darle un nombre para identificar nuestra ruta. Vamos a ponerle red, como está en el ejemplo. Ahora nuestro recurso va a ser del tipo, vamos a darle clic aquí en Type. Y como va a ser una grúa, le damos aquí en Crane. Entonces esa grúa se va a mover, digamos, en forma lineal. Entonces aquí de igual manera, antes de continuar, podemos modificar los colores de separación entre el puente y los rieles para el movimiento de la grúa. Entonces podemos modificar el color. Yo los voy a poner de ese color, que creo que no se ven muy bien, entonces voy a cambiarlos otra vez. Un color más que se note más ahí en la animación. Bueno, ese parece notarse mejor. También pueden cambiarse los rieles de color. Entonces habíamos escogido la opción Type como Crane porque es una grúa viajera. Nodos, vamos a modificar y mover las dimensiones de los rieles. Entonces nos podemos mover si damos clic sobre alguno de ellos y los prolongamos hasta el punto donde nosotros deseemos. Bueno, en este caso hasta acá, ¿no? Por ejemplo. Entonces la grúa se va a estar moviendo desde bodega 2 hasta bodega 3, pasando por la bodega 1. Entonces aquí en este punto tenemos cuatro extremos en nuestra
o 4 puntos en nuestra grúa, que son el origin, que está aquí, el rail end, el right end y el rail to end. Son 4 puntos que están establecidos con ciertas coordenadas. Y estos representan las fronteras del movimiento de la grúa. Y bueno, estos puntos pueden ser modificados también de manera manual, aquí moviéndole a las coordenadas. Y entonces, para que coincidan con lo que especifica el problema, que deben de ser de 100 por 50 de ancho, vamos a colocarle esas medidas. Entonces el origin será 00, el rail end será de 100 a 0. Así de esa forma. El right end de 0 a 50. Y el right 2 end, right to end, de 100 a 50. Así como está ahí. Y nos falta definir aquí los nodos. Eso es como los definimos. Entonces, para los nodos vamos a agregarlos aquí. Nodo 1, un segundo nodo y un tercer nodo. El nodo 1 estará asociado a la bodega 2, nodo 2 bodega 1 y nodo 3 bodega 3. Y como se establece que la distancia de la bodega de la bodega 2 a la 1 es de 40 metros y de la bodega 1 a la 3 es de 50 metros, vamos a establecerla aquí respecto a las coordenadas. Entonces, la bodega 2, que corresponde al nodo 1, estará en el punto o en las coordenadas 5, 25, es por decir alguna medida para iniciar, ¿no? Y ahora el nodo 2 estará a 20 unidades de distancia del nodo 1. Entonces aquí estará a 45, 25. Perdón, a 40 unidades. Entonces aquí 40 más 5, 45. Y en el eje Y digamos que se mantiene en 25. Es decir, la distancia es en el eje X. XY, este es el sistema de coordenadas que se maneja aquí. El nodo 3 ahora estará a 50 unidades del nodo 2, o a 50 metros. Entonces, 45 más 50, 95. Y en Y se mantiene en la misma distancia. Ya tenemos ahora nuestros 3 nodos. Lo que sigue ahora es asociar los nodos 1, 2 y 3 a cada una de las bodegas. Entonces vamos a dar clic aquí en el botón de interfaces. Y tenemos el nodo 1. Está referido a la bodega 2. Nodo 2 está referido a la bodega 1. Y nodo 3 está referido a la bodega 3. Así de esta forma nos queda esta ventana de interfaces. Entonces el resto de las opciones, aquí TS, Paths y Mapping, permanecen inactivas porque la grúa se mueve en relación a la velocidad. Vamos a definir nuestro recurso, que va a ser precisamente una grúa. Entonces vamos al menú de recursos
Y aquí vamos a colocar una grúa. Una grúa. Vamos a colocar esta que parece una grúa. Y vamos a renombrarla como grúa. Unidades, pues solamente habrá una grúa. Y aquí en especificaciones, aquí sí le vamos a asociar la ruta que acabamos de crear. Es decir, la ruta red. Y nuestro nodo inicial será el nodo 1. Y aquí vamos a colocar las velocidades que tiene la grúa llena y vacía. Entonces aquí será en pies por minuto. Bueno, aquí está dado en pies por minuto, pero el problema inicialmente nos establecía que la velocidad que estaba dada en metros por minuto. Bueno, eso lo tenemos que haber definido a la hora de guardar el proyecto. Y ahí se nos establecen las opciones en las que se van a manejar todas nuestras variables que por default están dadas en unidades americanas. En este caso pies, y para el caso de longitud. Entonces tuvimos que haberlo cambiado allá a metros. Eso no lo hice, entonces aquí por eso aparecen las unidades en pies por minuto. Bueno, vamos a considerar como si fueran metros por minuto. Y aquí vamos a ponerle 50 y 50. Velocidad vacía y velocidad llena de la grúa 20. O sea, se va a mover 20 pies por minuto en el eje X y 20 pies por minuto en el eje Y. Llena, y 50 en el eje X y 50 en el eje Y vacía la grúa. No va a tener ninguna desaceleración. Si va a tener un tiempo de descarga aquí sí de 40. Un tiempo de carga de 40 segundos y un tiempo de descarga. A ver, aquí es en el pickup. Para cargarlo, para elevar el contenedor será de 40 segundos, y para bajar el contenedor o depositarlo 50 segundos. Y damos OK. Y lo que continuará enseguida es definir nuestro proceso. Vamos a la ventana de proceso o processing. Y aquí nuestro contenedor llegará primero a la bodega 1, es decir, a la bodega que está en medio. No va a hacer nada ahí. Después nuestro contenedor eventualmente irá a la bodega 2 y a la bodega 3. Aquí tendrá dos salidas nuestro contenedor. El problema nos dice que el contenedor irá a la bodega 2 40% de las veces y el resto a la bodega 1. Entonces vamos a establecer esa regla de ruteo aquí. Irá a la bodega 2 con 40% de probabilidad y a la bodega 3 con el resto de probabilidad, que es el 60%. Y aquí en MoveLogic vamos a programar que
que el contenedor sea movido por la grúa. Y eso como con la instrucción move with. Vamos al martillo move with. ¿Qué cosa? La grúa. Y después then free. Close. No sé si se programó. Creo que no. A ver. Move with. Grúa. Then free. Paste. Ahí está. Después acá también será lo mismo. Que se mueva con la grúa. Y después la libera. Y ya tenemos esta parte. Nuestra segunda línea ahora será el contenedor, que supongamos va a estar en la bodega 2 ahora. Ahí no va a hacer nada. Va a tener como salida la salida del sistema. Después el contenedor que esté en la bodega 3. Ahí no va a hacer nada. Y simplemente va a esperar a salir del sistema. Y hasta ahí tendremos ya definido nuestro proceso. Vamos a guardar y a correr para ver cómo se ve este modelo. Guardamos, corremos y vemos cómo va moviendo contenedores primero hacia la bodega 3 y algunos contenedores los va moviendo a la bodega 2. Todos salen de la bodega 1. Y bueno, el movimiento de los contenedores hacia la bodega 2 y 3 está asociado a las probabilidades que introducimos en la regla de ruteo. Bueno, terminamos este ejemplo.